Dongwoo se encontraba frente a su oponente, Yang Gansu, en la arena de la competencia de artes marciales amateur. Su oponente confirma si él es Dide o no y trata de golpear a Dongwoo, pero él lo evade fácilmente. Ansu dice que adivinó su identidad de inmediato después de ver la foto en la lista de combates y continúa golpeando a Dongwoo, quien bloquea los golpes con sus manos. Mientras intercambian golpes, Dongwoo pregunta si él es la persona conocida como Gran Desastre, a lo que Ansu lo niega y le dice que no se da cuenta de que hay muchas personas que quieren vencerlo. Continuando con el intercambio de golpes, Ansu le dice que no se dé aire solo porque empezó a entrenar hace unos meses. Dongwoo agarra su puño y le dice que está mal disminuir el valor de su esfuerzo llamándolo solo un poco. Dongwoo aún recuerda vívidamente la sensación que tuvo cuando su respiración estaba agitada, la ira y el arrepentimiento. Dongwoo piensa que Ansu le ha dado una apertura para una patada baja y le da un rápido codazo en la cara justo cuando iba a patearlo, lo que hace que la multitud lo vitoree. Después de derribarlo, el árbitro comienza la cuenta regresiva y anuncia a Kim Dongwoo como el ganador del asalto. Dongwoo piensa que se hará más fuerte para que nadie pueda matarlo nunca más. El entrenador revela al director y a otra persona que Dongwoo derribó a su oponente de un solo golpe y ganó su primer combate. El director afirma que es posible si se trata de Dongwoo. La otra persona le dice al entrenador que, como él entrena con Dongwoo todos los días, debe saber que en una competencia general con atletas de alto rango, existe una gran posibilidad de que ganen, incluso si están en el rango amateur. El entrenador le responde que lo entenderá si va a ver el próximo combate de Dongwoo. Cuando el director le pide que lo deje en su casa, el otro responde que sería más cómodo para él porque tienen la misma edad. Cuando Dongwoo está a punto de irse del gimnasio, su compañero mayor le ofrece llevarlo a casa, mientras el entrenador y el director siguen bromeando sin limpiar. Al llegar a su destino, Dongwoo le agradece. Este gesto hace que Jun-suk, dentro de Dongwoo, se sienta el más joven del grupo, ya que nunca había tenido a alguien que lo llevara a casa desde la escuela primaria. Jun-suk lo felicita de nuevo por su KO, y le dice que continúe así hasta la final. Cuando Dongwoo le responde, Jun-suk le dice que no se presione y que lo haga con calma. Dongwoo afirma que no hay nada de malo en intentarlo y que suena interesante también. Jun-suk le pregunta a Dongwoo si está planeando revelar su rostro a sus seguidores. Dongwoo pregunta si realmente hay muchas personas que quieran ver su cara. Lo niega parcialmente y dice que pueden lidiar con ello, que no se preocupen. Jun-suk le explica que le preguntó porque pensaba que sería más cómodo revelar su rostro, lo que en realidad molesta a Dongwoo. Al irse, Jun-suk le dice que no revele su rostro si eso le incomoda. Caminando hacia su apartamento, Dongwoo reflexiona sobre el hecho de que no puede esconderse para siempre y que la máscara habitual ya no le brinda mucha seguridad, ya que tanto Dong-yang como Yang Gansu lo reconocieron de inmediato. Decide revelar su rostro cuando termine la competencia, ya que no puede esperar que las personas en el gimnasio mantengan su identidad en secreto por mucho más tiempo. Su hermana lo llama hermano mayor, lo que a él le resulta incómodo, y le dice que le parece cursi cuando lo llama así. Ella responde diciendo que es su linda hermanita quien lo llama, lo que lo hace actuar con más dulzura, pidiéndole disculpas con una expresión exageradamente tierna, lo que provoca que ella reaccione de manera exagerada y se ría de su expresión ridícula. Él le pregunta si ya cenó, y ella responde que va a cenar con una amiga. Cuando ella le pregunta sobre el resultado de la competencia, él cambia de tema y le pregunta si conoce algún buen restaurante cerca del lugar del evento, ya que tendrá que ir 3 o más veces para comer. Al escuchar eso, ella salta de alegría. Durante esas 2 semanas, estudió para el próximo examen de licencia de agente inmobiliario y ganó 2 combates con 2 Kelvin O. Después de eso, ha ganado 8 rondas en los cuartos de final, lo que le permite avanzar a las semifinales. El entrenador le pregunta si puede ganar todos los combates con un knockout, y Dongwoo responde que lo intentará, ya que el instructor Dongan le dijo que ganara con todos los knockouts. El entrenador sale de la habitación y le dice que estará en el auto y que salga cuando termine de prepararse. Una persona se acerca a Dongwoo, le estrecha la mano y le dice que disfrutó mucho viendo todos sus combates, elogiándolo. Dongwoo le agradece y le pregunta quién es. La persona responde que es Hwang Hub, uno de los participantes. Hub menciona que no están emparejados para la siguiente ronda y dice que podrían encontrarse como oponentes en la final.
Hub afirma que ha visto cómo Dongwoo observa cuidadosamente a sus oponentes para terminar el combate de un solo golpe cuando ve una apertura. Cuando Dongwoo se pregunta si Hub es un fan suyo, este continúa agradeciéndole por mostrar combates tan increíbles. Su conversación es interrumpida por la risa histérica de una persona. Esta persona le pregunta a Hub por qué está elogiando tanto a Dongwoo. Dongwoo le pregunta a Hub si conoce a esta persona, a lo que él lo niega. La persona dice que Hub podría estar elogiando a Dongwoo solo para que lo golpee menos. Cuando Dongwoo intenta aclarar la situación, el hombre señala a Hub y dice que ha oído que Hub es como un saco de boxeo en el gimnasio y cuestiona su razón para entrar en la competencia si no quiere ser golpeado. Dongwoo dice que se ha pasado con sus palabras y afirma que la competencia es para ayudarlos a aprender habilidades. La persona se ríe y dice que ha estado intentando aprender esas habilidades durante 10 largos años. Dongwoo piensa que no hay nadie que pueda igualar a ese hombre en términos de tenacidad. La persona afirma que Hub solo sabe recibir golpes y estar a la sombra de los demás y cuestiona cómo llegó a las semifinales. Dongwoo le responde diciendo que ha venido solo para hablar mal de él y que parece que su especialidad es hablar basura. Dongwoo lo llama peleador de palabras. Cuando la persona intenta gritarle, Dongwoo dice que los perros ladran más fuerte cuando están asustados. La persona intenta responderle, pero Dongwoo lo hace enojar aún más hasta el punto de que empieza a mover el brazo hacia él. Justo en ese momento, uno de los oficiales lo detiene para evitar problemas. El oficial se dirige a la persona como Park Man-soo y le dice que se prepare para su combate, aclarando que cualquier pelea entre competidores resultará en descalificación. Park Man-soo sale de la sala maldiciendo a Hub y a Dongwoo. Hub agradece a Dongwoo por ponerse de su lado y le dice que la razón por la que no habló en contra de las palabras de Man-soo es porque lo que dijo no era del todo incorrecto. Dongwoo le dice que no se subestime, ya que ha hecho grandes cosas que otros no pueden hacer. Después de su intercambio, Dongwoo camina hacia el auto en el estacionamiento. El instructor Yang Chul le pregunta por qué llega tarde, a lo que Dongwoo responde que se encontró con otros participantes. Mientras conducen, Yang Chul le pregunta cómo eran los otros participantes. Después de que Dongwoo recuerda su intercambio, Chul se enfurece debido al comportamiento de Park Man-soo. Chul le pregunta a Dongwoo si sabe de qué gimnasio viene Man-soo para quejarse de su comportamiento y darle una lección. Cuando Dongwoo le dice que se encontrarán de nuevo, Yang Chul afirma que le enseñará una lección. Cuando Dongwoo le pregunta cómo lo hará, él responde que le pedirá un combate de práctica y lo derrotará. Después de un rato, Yang Chul despierta al adormecido Dongwoo en el asiento del pasajero. Dongwoo mira afuera del auto y ve su casa, no el gimnasio. Cuando le pregunta a Yang, este le dice que su examen de bienes raíces es mañana y le pide que se abstenga de entrenar. Le entrega a Dongwoo una caja de pastel de arroz glutinoso y caramelos. Dongwoo pregunta cuándo preparó algo así, y Yang Chul responde que el director y otros instructores juntaron dinero para comprarlo y que todos lo están apoyando. Le pide a Dongwoo que se baje rápido del coche, ya que tiene que regresar al gimnasio. Al bajar del auto, Dongwoo piensa que el ejercicio que comenzó para luchar contra J. Jong-ban lo ha ayudado a salvar a Cho Ui-gon, y lo más importante es que ahora tiene personas que lo apoyan, a diferencia de cuando era Jun-suk, cuando todos intentaban hundirlo por cualquier medio posible. La razón por la que aprendió artes marciales sigue siendo la misma, y el examen de agente de bienes raíces que se realiza mañana sigue en pie. A la mañana siguiente, sale de su apartamento hacia el lugar del examen y se pregunta por qué su hermana, Dongba, ha dormido en el sofá. La coloca en su cama y le deja una nota pequeña diciendo que volverá. Mientras tanto, en la competencia amateur, Park Man-soo está luchando contra Shu y domina el combate. Le pide a Shu que lo adule con las mismas palabras para que sea amable por el resto del combate. Cuando Shu se niega, Man-soo comienza a actuar violentamente contra él, lo que sorprende a toda la audiencia. El director, que está viendo el combate en el estadio, piensa que su brutalidad es excesiva y que el árbitro no detuvo el combate cuando tuvo tiempo suficiente para hacerlo. El director cree que un participante con una personalidad malvada ha llegado a las finales. Mientras Dongwoo está tomando el examen, mira el papel de preguntas y piensa que es muy difícil. Nota que las otras personas tomando el examen también parecen preocupadas. Dongwoo comienza el examen y se siente interesado. Lo termina antes de lo que pensaba. Escucha a otros candidatos hablando sobre cómo arruinaron el examen y no estaban seguros de sus respuestas. Una persona pasa repartiendo la hoja de respuestas.
Dongwoo piensa que las personas que reprobaron probablemente irán a su academia porque el examen fue difícil. Considera que esto podría ser una buena oportunidad para los oficiales de la academia. Dongwoo se siente mal de que la desgracia de alguien más pueda ser una oportunidad para otros, pero se alegra de no tener que buscar la hoja de respuestas él mismo. Dongwoo se sienta en una cafetería y piensa que debería revisar cuidadosamente sus respuestas. Sabe que no reprobará el examen porque tiene los recuerdos de Jun-suk. Decide calcular cuántos puntos obtendría y se sorprende con el resultado. Mientras tanto, Dogbe hizo una transmisión en vivo y saludó a sus seguidores. Les dijo que los había extrañado y que había venido a verlos por un corto tiempo. Uno de sus seguidores le preguntó si había hecho la transmisión para hablar con Dide, que era la transmisión de Don. Dogbe dijo que tenía buena intuición. Afirmó que no había podido hacer transmisiones porque estaba ocupado con su combate, pero añadió que quería ver a Dide entrenando, no por su cuerpo, sino porque estaba decidido. Dogbe dijo que se sentía satisfecho al verlo y casi sintió que él también podría convertirse en culturista. Se rascó la cabeza porque no tenía boleto y quería ver el combate. De repente, un espectador le preguntó si iría a ver el combate si tuviera un boleto, a lo que Dogbe respondió que sí. El espectador llamado Andy Don dijo que podría conseguirle un boleto y le pidió que confiara en él. Esa persona resultó ser el entrenador Don Yan, que estaba viendo la transmisión y enviando mensajes mientras limpiaba el gimnasio. De repente, el director lo golpeó por no limpiar el ring. El entrenador Jun explicó que estaba tomando un breve descanso y dijo que estaba animando a algunas personas que querían ver el combate de Dongwoo. El director quería saber si era posible ver ambos combates al mismo tiempo. El entrenador Jun le dijo que las semifinales y finales eran el mismo día y que solo los jugadores irían. El entrenador Jun estaba más preocupado por el examen de Dongwoo que por su combate. El director estaba seguro de que Dongwoo lo haría bien en su examen y le dijo a Jun que no se preocupara tanto. Jun pensaba que el director favorecía demasiado a Dongwoo. El director lo golpeó y le dijo que Dongwoo era mucho más adorable que Jun, quien era un alborotador. Le dijo a Jun que se apurara y limpiara el área. En casa, Dongwoo estaba viendo su programa favorito en la televisión y esperando que su hermano Dongwoo regresara. Estaba emocionada de escucharlo y esperaba que le contara cómo le había ido en su examen ese día. De repente, Dongwoo llegó a casa. Dongwoo se sorprendió al verlo llegar tarde y le preguntó por qué estaba tan retrasado. Sin embargo, Dongwoo no dijo nada y simplemente se dirigió a su habitación con una expresión triste en su rostro. Dongwoo se preocupó y pensó que tal vez había fallado su examen. Le preocupaba que pudiera volver a sus viejas costumbres. Dongwoo decidió hacer algo para ayudar a su hermano. Justo cuando iba a entrar en su habitación, Dongwoo abrió la puerta y le entregó su hoja de examen. Dongwoo la tomó y se dio cuenta de que no había pasado el examen. Dongwoo miró el papel de preguntas de Dongwoo y se preguntó si las marcas en él significaban que había fallado. Se acercó a él y notó su expresión desanimada. Sintió la necesidad de animarlo. Corrió hacia él, lo abrazó y le aseguró que fallar el examen era normal, incluso después de un año de estudio. Lo elogió por su arduo trabajo. Dongwoo le empujó y le pidió que dejara de fingir. Afirmó que solo había cometido 2 errores y que no necesitaba consuelo. Dongwoo insistió en que estaba mintiendo. Le mostró su papel, señalando las preguntas que había marcado incorrectamente. Le recordó lo devastado que parecía cuando llegó a casa. Dongwoo admitió que había calificado erróneamente el examen de tipo B como si fuera de tipo A, lo que lo llevó a la confusión al corregir. Cuando Dongwoo le preguntó si había aprobado, él confirmó que sí. Dongwoo saltó al sofá aliviada de que Dongwoo solo hubiera cometido 2 errores. Dongwoo presumió de ser guapo, bueno en los deportes e inteligente, por lo que no había necesidad de preocuparse por él. Dongwoo estuvo de acuerdo y preparó una caja de pollo como un regalo especial para él esa noche. Dongwoo le agradeció por la oferta, pero le pidió que esperara hasta después de su combate final porque necesitaba cuidar su dieta. Dongwoo le preguntó si podía hacer una excepción ese día, pero Dongwoo se negó, diciendo que no podía comer demasiado. Planeaba comer pechuga de pollo simple, que, según él, era sabrosa a su manera. Con una mirada triste, dijo que prefería la ensalada en lugar del pollo crujiente, el ramen con caldo picante o la pizza con queso. Dongwoo decidió no discutir con él y le preguntó si anunciaría que había pasado el examen en su transmisión. Dongwoo dijo que lo anunciaría una vez que fuera oficial.
Donghua quería informar a los amigos del gimnasio para que pudiera presumir de su hermano, a lo que Donghua accedió. Ella llamó al director y le contó todo. Verla feliz levantó el ánimo de Dongwu. Él miró la foto de ella con Dongwu y se preguntó si Kim Dongwu había sentido lo mismo. Escuchó cómo ella le contaba todos los detalles de su error al director. Dongwu revisó las respuestas en su computadora y descubrió que su corazonada sobre las respuestas oficiales era correcta y que algunas se repetían. Leyó los chismes en línea porque algunas de las preguntas que respondieron mal podrían ser correctas. Dongheu estaba luchando en su combate de semifinales, bloqueando los ataques de su oponente. Dongheu vio una oportunidad, esquivó rápidamente el ataque y pateó a su oponente en la cara, noqueándolo. El público aplaudió por otra victoria por KO, y Dongheu avanzó a la final. Doc P, que estaba en la audiencia, vitoreó por Dongheu y se sintió aliviado al ver el combate en persona. Estaba impresionado por la racha ganadora de Dongheu, todas terminando en knockouts. Alguien a su lado mencionó que las finales eran el mismo día, y que Dongheu estaba en desventaja porque el otro finalista había tenido más tiempo para descansar antes del combate. La audiencia al lado de Dogpe comentaba sobre el organizador del evento, una figura prominente conocida por su interés en las artes marciales. También mencionaron las tácticas cuestionables del organizador y la dificultad para conseguir entradas, incluso para competiciones de aficionados. Cuando Dongheu salió del ring, la multitud comenzó a animarlo usando su nombre de transmisión, Dide. Dongheu sintió una mezcla de gratitud y vergüenza al ver a una multitud tan grande mientras se preguntaba cómo habían sabido sobre los combates. El director reveló que Don Yan había donado su entrada a Doc P, lo que sorprendió a Dongheu, quien cuestionó su asistencia. El director explicó que normalmente asistía en días como este. Mientras tanto, en una esquina, el entrenador Yan Chul y Don Yan sostenían una pancarta proclamando a Kim Dongheu como el arma humana del gimnasio Parun. A su lado, su hermana Donghua sostenía una pancarta más pequeña que lo declaraba el mejor atleta entrenado por el gimnasio Park. Dongheu se preguntó si tales declaraciones eran apropiadas para la ocasión. Ella corrió hacia él exclamando que se veía increíble. Cuando él preguntó por su peculiar pancarta, ella respondió que, como hermana solidaria, tenía que venir a animarlo en sus combates de semifinal y final. Luego presentó a su amiga Hee. Una mujer hermosa se acercó a Dongheu, acariciando suavemente su cabello mientras lo saludaba, mencionando que hacía mucho tiempo que no se veían. Dongheu se preguntó si conocía al difunto Kim Dongheu y la miró intensamente, lo que la hizo sentir un poco incómoda. Su hermana Donghua lo golpeó y le preguntó si planeaba seguir mirándola, y le pidió que saludara a su invitada. Dongheu se sorprendió al saber que su hermana tenía una amiga. Cuando Donghua reaccionó, él comentó que pensaba que no tenía amigos porque siempre era perezosa en casa. Hee señaló que Donghua tenía muchos amigos, a lo que Donghua asintió, diciendo que Dongheu no lo había notado porque nunca le prestaba atención. Mientras Donghua continuaba hablando, Dongheu la interrumpió y le dijo a la amiga de su hermana que ella había sido su amiga desde la escuela media y que a menudo visitaba su casa. Sin embargo, la amiga corrigió diciendo que sus saludos siempre habían sido unilaterales, ya que Dongheu siempre la ignoraba. Donghua pidió a su hermano que le prestara atención, ya que estaba a punto de volverse famoso. Dongheu intentó averiguar a qué se refería, pero Donghua lo negó todo. Hee comentó que Dongheu había cambiado mucho. Dongheu estuvo de acuerdo, diciendo que el cambio era inevitable. Cuando Hee estaba a punto de decir algo, Donghua la interrumpió y la llevó a comprar algunos bocadillos. El director Park habló con Dongheu, diciendo que debería haber dicho algo sobre su situación sentimental. Dongheu recordó que el presidente de la compañía de bienes raíces SH también había utilizado a los hijos de sus oponentes para derribarlos, por lo que decidió no enfocarse en las citas. El director le pidió a Dongheu que llevara a una mujer a un programa para atraer a más fanáticas, lo que a su vez aumentaría el número de clientes que acudían al gimnasio. El director advirtió a Dongheu que fuera más cauteloso esta vez, ya que el gimnasio de su próximo oponente era conocido por sus tácticas sucias. Enfatizó la importancia de mantenerse enfocado y ganar el combate, ya que estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para asegurar la victoria. Dongheu sospechó que el director había apostado por él e inquirió sobre su estrategia para el próximo combate. En respuesta, el director expresó incertidumbre, pero confiaba en que Dongheu ganaría por nocaut.
Dong Heu y su entrenador, el director Park, discutieron sobre el próximo combate. El director Park le aconsejó que no se desanimara y que lo diera todo. El combate comenzó y, como Dong Heu sospechaba, su oponente era Park Moon-soo. Sin embargo, Park Moon-soo no era un oponente fácil, era rápido y siempre estaba a la ofensiva. Dong Heu esquivaba hábilmente sus golpes y patadas. Park Moon-soo quería quebrar la voluntad de Dong Heu durante el combate y logró asestarle un golpe en el costado izquierdo que no pudo bloquear. Dong Heu se dio cuenta de que su oponente no había llegado a la final haciendo trampas y también notó que no intentaba bloquear sus golpes, lo que lo llevó a retroceder rápidamente. Park Moon-soo entonces lanzó sus brazos hacia Dong Heu, haciéndolo caer al suelo. Cuando Dong Heu se levantó, los dedos de su oponente estaban cerca de sus ojos, intentando dañarlo. Dong Heu logró evadir el ataque, pero eso causó una leve herida. Una gota de sangre cayó desde la cara de Dong Heu, cerca de su ojo, hasta el suelo. Su oponente estaba decidido a ganar a cualquier costo, lo cual quedó claro cuando casi le daña el ojo a Dong Heu. Este se sorprendió al ver que su oponente recurría a un comportamiento tan antideportivo. Cuando su oponente le preguntó sobre la fuerza de su golpe, Dong Heu lo comparó con la agudeza de un clavo. Miró al árbitro y sospechó que no había notado el intento de dañarle el ojo, ya que no detuvo el combate. El oponente le advirtió a Dong Heu que no se distrajera y cargó contra él. Dong Heu reconoció el movimiento como predecible y planeó evitarlo mientras se preparaba para contraatacar. Sin embargo, la sangre en su ojo le dificultó esquivar el ataque y no pudo evitarlo. Moon-soo inmovilizó a Dong Heu en el suelo y comenzó a golpearlo, diciéndole que se riera de él como lo hizo la última vez. Dong-ba, la hermana de Dong Heu, no pudo soportar ver a su hermano lastimado, así que apartó la mirada y le dijo al director que no podía seguir viendo. El director le recordó que Dong Heu era un oponente fuerte. Mientras tanto, Dong Heu pateó a Moon-soo en la parte trasera, lo que hizo que perdiera el equilibrio. Dong Heu aprovechó y lo inmovilizó, lo que llevó al árbitro a comenzar la cuenta. Justo antes de que contara uno, Dong Heu soltó a Moon-soo y se levantó. Moon-soo se enfureció y amenazó a Dong Heu, diciendo que lo haría arrepentirse de haberlo dejado ir. Dong Heu le respondió que estaba decidido a ganar el combate con un knockout, ya que había llegado tan lejos. En el pasado, el director Park le había aconsejado a Dong Heu que tenía el potencial de convertirse en el más fuerte, pero que su tendencia a emocionarse demasiado durante los combates era un problema. El director Park le explicó que cuando alguien se emociona demasiado, su visión se desenfoca y pierde claridad. Le aconsejó a Dong Heu que permaneciera tranquilo durante los combates y que si eso le resultaba difícil, debería hacer que su oponente perdiera la compostura. Siguiendo este consejo, Dong Heu se acercó rápidamente a Moon-soo y lo noqueó con un golpe, ganando el combate. Al cabo de un tiempo, Dong-ba comenzó su transmisión fuera del gimnasio donde entrenaba Dong Heu. Estaba emocionado por trabajar con Dong Heu, también conocido como Dire. Cuando entró al gimnasio, fue recibido por el director Park invitó a Dong-ba a entrar al gimnasio y le dio un recorrido. Después de un breve acto del director como vendedor, tocó la puerta del vestuario, lo que fue una señal para que Dong Heu saliera. Dong-ba lo saludó y comenzó a hablar con él. Inició la conversación felicitando a Dong Heu por haber completado su primer torneo amateur de artes marciales. Cuando la charla llegó al tema de su desempeño, Dong-ba le pidió que compartiera sus pensamientos con la audiencia. Dong Heu respondió humildemente que sería un honor para Dong-ba anunciar el resultado de su combate. De repente, una persona en el chat comentó que Dong Heu debía haber perdido el combate porque tenía una curita en la frente. En una transmisión en vivo, un participante del chat llamado Gamsi Jen expresó su orgullo por ver a un cerdito hacer ejercicio, pero también comentó que cuando el cerdo perdió peso, se volvió arrogante. Dong Heu y su entrenador se sentaron en el gimnasio para la transmisión en vivo después de la competencia. Gamsi Hang acusó a Dong Heu de crear contenido aburrido para atraer espectadores. Otro individuo se unió a la conversación, cuestionando por qué a alguien le importaría si Dong Heu ganó o no la competencia, dado su aspecto oculto, y expresó su decepción por la calidad del combate, llamándolo una pérdida de tiempo. Dong Heu se quitó la máscara y anunció que le había pedido a Dong-ba que hiciera el anuncio, pero sintió la necesidad de hacerlo él mismo. Saludó a todos en la transmisión y se presentó como Dire.
Todos se emocionaron al ver su rostro, y algunos incluso comentaron que se veía cansado por las cicatrices. Sin embargo, Jesse Hang, un individuo en particular, no se mostró impresionado por la revelación del rostro. Dong Heu entonces reveló que tenía tanto buenas como malas noticias. Jesse Hang pensaba que Dong Heu no podía tener buenas noticias. Sorprendentemente, Dong Heu anunció que había ganado la competencia de artes marciales y que se había clasificado en primer lugar, a pesar de haber entrenado solo durante 3 meses. Doug Bae, que estaba a su lado, estuvo de acuerdo y confirmó que él mismo había presenciado el combate. Cuando Jesse Hang dijo que era una tontería, Doug Bae instó a todos en el chat a buscar en internet noticias sobre la victoria de Dong Heu en todos sus combates con knockouts. Jesse Hang quedó impactado al ver los resultados de su búsqueda en internet. Dong Heu había logrado algo que nunca pensó posible. En el chat de la transmisión, Jesse Hang afirmó que Dong Heu había estado entrenando en secreto durante más de 3 meses y que todo esto era un montaje. Dong Heu les preguntó si recordaban la apuesta que había anunciado antes. Doug Bae respondió recordándoles la apuesta: si alguien podía aportar pruebas de que Dong Heu estaba entrenando en otros gimnasios, se llevarían todas las ganancias de sus transmisiones. Pero si nadie podía aportar pruebas en el tiempo estipulado, ya no habría críticas hacia él. Dong Heu entonces retó a Jesse Hang a una conversación cara a cara y a un combate de sparring. También nombró a otras 3 personas que lo habían estado criticando y les dijo que fueran al gimnasio de Park Run. Jesse Hang y los otros 2 hombres fueron al gimnasio. Los 3, que habían ido a divertirse, fueron derrotados por Dong Heu en una pelea. Uno de ellos, Jesse Hang, fue fácilmente vencido y pidió una revancha porque no había estado concentrado la primera vez. Estaba molesto por haber sido derrotado por alguien que solo había estado entrenando durante 3 meses. Los otros 2 hombres también fueron derrotados, y Dong Heu les hizo sostener un cartel pidiendo disculpas a la audiencia de la transmisión en vivo. Jesse Hang recordó su pasado, cuando intentó convertirse en luchador de artes marciales pero no tuvo éxito, lo que lo hizo sentirse frustrado. Dong Heu se dio cuenta de que el discurso de odio de Gaik Hang se debía a su inseguridad y decidió ignorarlo, ya que sabía que no podía cambiarlo, aunque hablara con él. El streamer Doug Bae animó a Dong Heu, pero la audiencia estaba aburrida porque la pelea había terminado demasiado rápido. Cuando Dong Heu estaba hablando con su audiencia, el director lo interrumpió y le dijo que saludara a un invitado que había llegado para él. El director fue a revisar a Choi Minuk, que era Gaik Hang. El invitado le dio a Don una tarjeta e invitó a unirse a su gimnasio, donde se había entrenado su último oponente, Park Moon-soo. Dong Heu rechazó la oferta, diciendo que no quería ir a un lugar que carecía de calidad. El invitado advirtió a Dong que tuviera cuidado con sus palabras y quería permanecer en la industria de las artes marciales. Dong Heu respondió que no planeaba continuar en las artes marciales. El invitado, que se presentó como Park Get, le dijo a Dong Heu que lo contactara si cambiaba de opinión. Después de que Park Get se fue, Dong Heu recibió una llamada informándole que habían encontrado a la persona que estaban buscando en algún lugar. Un hombre de mediana edad, vestido con harapos, fue secuestrado. El hombre intentaba recordar que estaba tratando de reunirse con alguien para pedirle dinero prestado. De repente, sintió que no podía moverse ni ver nada. En realidad, su cuerpo estaba enterrado profundamente en el suelo, dejando solo su rostro expuesto. Sus ojos y boca estaban atados, lo que le impedía hablar. Cuando intentó hacer un sonido, la persona junto a él con una pala alertó a otro que estaba despierto. El hombre enterrado desesperadamente pidió ayuda, prometiendo pagar su deuda sin importar el costo. Alguien llamó a Koyan por su nombre y le preguntó si había perdido todo su dinero apostando. Otra voz le recordó que tenía una familia e hijos. El hombre de mediana edad recuperó la conciencia y trató de pedir ayuda. Las 2 voces discutieron su plan para atraparlo y consideraron la cantidad de interés que debían cobrarle antes de contactarlo. La segunda voz mencionó que la hija de Koyan tenía solo 20 años y había sido enviada a vivir a Japón. Ambas voces comentaron que el juego es un juego peligroso, capaz de hacer que una persona venda incluso a su propia familia. Planearon dejar al hombre de mediana edad y alejarse, diciendo que los animales salvajes se encargarían de él más tarde. El hombre comenzó a pensar en su esposa e hija y lloró de dolor, dándose cuenta de que podría haber pagado todas sus deudas si hubiera dejado de apostar antes.
Luego se dio cuenta de que su familia podría haber sobrevivido si nunca hubiera comenzado a apostar. Mientras tanto, Dong Hee-woo y Cho Hee-don observaron al hombre enterrado desde la distancia. Hee-don pensó en lo que significaba enseñarle una lección con su cuerpo. 2 horas antes, Hee-don habló con Dong Hee-woo sobre identificar a Koo-yu y sobre devolverlo a su lugar. Dong Hee-woo le preguntó a Hee-don si sabía la similitud entre un adicto a las drogas y un jugador. Hee-don supuso que ambos gastaban su dinero sin control, pero Dong Hee-woo lo negó y aclaró que ambos no pueden ver lo que tienen frente a ellos, cegados por el deseo de hacer lo que quieren. Cuando Hee-don preguntó cómo hacer que hicieran lo que querían, Dong Hee-woo respondió que no podían enseñarles una lección con palabras, sino con su cuerpo. Hee-don se sintió devastado al escuchar su plan y preguntó si esa era la razón por la que había pedido una furgoneta. Dong Hee-woo quería que todo el acto pareciera realista y que él les creyera. Le pidió a Hee-don que se preparara para el secuestro, ya que estaban cerca de su ubicación. Actualmente, desde la ventana de vidrio del refugio, Hee-don mantenía vigilado a Koo-yu. Le preguntó a Dong Hee-woo si estaba bien dejarlo en ese estado. Dong Hee-woo le pregunta a Yeon-do si está bien dejarlo en su estado actual. Yeon-do responde que solo las palabras no pueden rehabilitar a los adictos a las drogas. Decide dejar a Yeon-do en las mismas condiciones durante 2 días completos. Cuando Hee-don expresa su preocupación de que Yeon-do podría morir, Dong Hee-woo le recuerda que no debe sentir lástima por los jugadores, ya que no sirve de nada. Dong Hee-woo señala que Yeon-do ha ignorado a su familia y ha jugado imprudentemente. Enfatiza que los seres humanos son más fuertes de lo que parecen. Comparte que cuando era conocido como Jun-suk, logró sobrevivir incluso cuando lo estaban estrangulando. Hee-don se aterrorizó al escuchar sobre el tratamiento. Dong Hee-woo le dijo que lo pensara como un favor para tratarlo, si se sentía mal por Yeon-do. Explicó además que esto podría considerarse una terapia que ayuda a las personas traumatizadas al enviar su conciencia a su control interno, lo que podría ayudarles a llevar una vida mejor, especialmente a los adictos al juego. Dong Hee-woo le pidió a Hee-don que le diera tiempo a Yeon-do para conectarse con su conciencia interna para que pudiera cambiar. Cuando Hee-don le preguntó si el método era efectivo, Dong Hee-woo respondió que, aunque el método era estricto y duro, no era médico y no podía garantizar su efectividad. Dong Hee-woo explicó que cuando alguien está cerca de la muerte, experimenta la vida de la manera más extraordinaria y, aunque logren sobrevivir, nunca olvidarán ese momento. Dong Hee-woo pidió las llaves a Hee-don ya que necesitaba irse. Le dijo que regresaría al día siguiente para revisarlo. Dong Hee-woo advirtió a Hee-don que no lo ayudara ni lo moviera mientras él no estuviera, o sería él quien terminaría enterrado. Hee-don expresó en voz alta que Dong Hee-woo estaba siendo duro. Dong Hee-woo le pidió que revisara ocasionalmente a Yeon-do para ver si seguía vivo. Mencionó que había escuchado que al día siguiente habría lluvia ligera debido al clima invernal cálido. Dong Hee-woo expresó su esperanza de que Yeon-do se mantuviera con vida, ya que su familia lo estaba esperando. Hee-don le preguntó a Dong Hee-woo si tenía licencia de conducir, a lo que Dong Hee-woo respondió que no. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you